El oro, uno de los principales metales preciosos que cuenta con innumerables aplicaciones, desde la industria joyera hasta la industria electrónica, siendo uno de los metales más cotizados por la humanidad desde hace miles de años. ¿Se han preguntado alguna vez cuánto cuesta un gramo de oro en Chile? La respuesta es aproximadamente 54.000 pesos. Por lo tanto, un kilo de oro tiene un valor aproximado de 54 millones de pesos. Lo que están viendo es la abandonada mina del Chivato, en donde, según expertos, se esconden en su interior unos 700 kilos de oro. Se dice que este lugar fue explotado primero por los incas y luego fue redescubierto en 1767 por el minero enviado del rey de España, Francisco Ortiz de Araya. Gran parte del oro del Chivato empezó a circular convertido en monedas hasta mediados del siglo XIX. Lo más difícil está siendo primero encontrar dónde está la mina, porque en cuanto a información de la ubicación exacta, no hay. Solo hay que llegar mirando o preguntando, pero aquí no hay nadie. No sé cómo llegamos a una especie de basural y encontramos aquí una retroexcavadora totalmente abandonada. ¿Eso es? Hay un olor muy fuerte al aceite de auto. Ahora, primera misión va a ser tratar de buscar el camino. Traje dron, así que vamos a ver con dron si que logramos encontrar más o menos por dónde es la ruta. Si no me equivoco, lo que veo ahí a lo lejos, esa es la mina del Chivato. Un punto de referencia es un mirador que tiene. Eso estoy buscando. No, sí, esa es. Mira, es eso. Sí, sí, ese es. Ahí está. A ver la ruta, ¿cuál es? La entrada debería estar acá. Aquí, mira. Es como la entrada media ilegal. No sé si este camino será realmente que hay que tomar. Vamos a cambiar ahora de piloto, uno con más experiencia, porque miren lo que se viene. Y para allá creo que va a ser así. Esperemos llegar. Después de bajar todo un cerro con la camioneta, finalmente se logró bajar. No era un camino fácil, pero se pudo. Yo me imaginaba que todo iba a estar en donde se ve como ese tajo abierto. No tenía idea que alrededor también hay más cosas por ver. Por ejemplo, acá tenemos unas cuevas. Miren, son gigantes. Ah, esto sigue y sigue para allá. Claramente ahí hay agua. Si tuviera botas, podría. No, aquí esto es fácil, unos 3-4 metros de altura. Acá arriba mío. Siguiente cueva. Ah, esta está más difícil. Sí, pero tiene un acceso difícil, pero por dentro es así como más fluido que el otro. No sé, no me imagino que habrá sido este lugar. Tiene una pinta como de bodega. Quizás por los derrumbes está hecho de tan buen material. Quiero saber uno. Claro, la entrada es mucho más difícil. Sí, ahí está. Ya, esta sin duda es una cueva más profunda. Llega menos luz. Que con cuidado por acá. Se ve como una capita, como si tuviera pelitos en la piedra. No sé si se logra ver en pantalla, pero como si tuviera unos pelitos. No, esto sigue y sigue. Eso es más de 20 metros esto. Y al final hay derrumbe. Como que no sé si es por derrumbe o finalmente taparon cuando tuvieron que dejar de trabajar. Hay un acceso para acá y otro para acá. Se siente como un lugar húmedo, sí. Mira, arriba está húmedo. Está húmedo. Está haciendo las lluvias. Sí, no, esto está tremendo. Impresionante. Vamos a apagar la luz para que cachen que no se ve absolutamente nada. En el trasero. Ahí. Cacha. Nada. Sí, se sale. ¡Oh! ¡Oro! Ah. O sea, técnicamente si hubiera un terremoto aquí, posiblemente sí. Quedemos acá. Sé que sería buena idea quizás ya salir. Para prevenir, mejor salgamos. Ten cuidado porque la espalda puede sufrir. Se pudo. Estamos en lo alto de lo que sería el Cerro El Águila, en la comuna de Maule. Este yacimiento data de 1690 y durante la época de la colonia en Chile fue uno de los yacimientos de oro más importantes de Sudamérica y del país. Para que se hagan una idea, el mineral que se extraía aquí correspondía a 1/3 del oro extraído a nivel nacional. Finalmente llegamos al punto principal de la mina del Chivato.
Ahí llegó un auto. Aquí vienen a echarnos. Disculpe señor, esto es propiedad privada. Se dice que las últimas faenas realizadas en este lugar fueron entre los periodos de 1925 y 1942. Si nos ponemos en un contexto histórico, 1942, aún en plena Segunda Guerra Mundial. Se dice que en esa época quien trabajaba esta mina era la compañía restauradora del Chivato, que se dice que llegó a producir 12 kilos mensuales de oro. Finalmente, por problemas de administración, el mineral entró en quiebra y todo esto se remató en 1952. No sé si lo escuchan bien. ¡Eco! Para cerrar un poco con la historia, luego de que se cerró, cuando se remató el lugar, lo compró el ex alcalde de Maule y hoy en día su hijo es el dueño de este lugar. Así que al parecer, chiquillos, estamos en zona privada. No creo que sea un camino fácil, pero se logra. Tenemos dos opciones: el camino difícil para sacarse la cresta y el camino fácil donde llegará la cueva. Llegamos. Mira esa de ahí arriba. Esa se ve profunda, pero no, está imposible llegar a eso. A ver, veamos aquí. Mira, un pirquinero deshidratado. Mira, sí. Es la ropa de alguien. Ahí hay unos hoyitos chiquititos por ahí. Bueno, ahí en esos hoyitos, en esto es donde ponen la dinamita, donde colocan los cartuchos, hacen la explosión y después sacan todo el material y ese material lo llevan y lo procesan. Así funciona una mina de tajo abierto. Van rompiendo, van sacando el material y se lo van llevando y lo llevan al área de proceso y del área de proceso sacan el oro. Así es, Juan Carlos tiene razón. Hablemos un poquito de eso. ¿Cómo se explota el oro? Por lo menos en la minería a cielo abierto consiste en remover grandes cantidades de suelo y subsuelo que son procesados en busca del metal. Para obtener un par de gramos de oro es necesario mover, romper y tamizar enormes cantidades de rocas. Se dice que por tonelada de mineral se puede obtener aproximadamente 3 gramos de oro. Las minas a cielo abierto además son como plantas químicas. En primer lugar, la roca debe ser dinamitada y triturada, luego pasa por un proceso químico para quedar al descubierto las diminutas trazas de oro de la roca. Como se pueden imaginar, llevar a cabo todo este proceso es bastante caro. Ahora, también hay gente que lo hace de manera artesanal y de eso vamos a hablar ahora. Esa ya se ve un poquito más grande. Esta se parece un poco más profunda. No. Tienes razón, es como que lo hayan hecho los pirquineros de acá. Justo hablando de esto, en 1952, cuando cerró esta mina, finalmente comenzaron a llegar los pirquineros, que son exactamente los exploradores de oro. Gente que se dedica a sacar el oro de manera artesanal. Entonces vienen a estos lugares, hacen sus propias excavaciones y ya comienza el trabajo. Ese es el trabajo duro, muy duro. Miren lo que encontramos acá. Neumático quemado, incluso parece hasta carbón. ¿Para qué quemarán esto? ¿Para hacer su fogata? ¿Para pasar la noche? Excursionando. Esta mina, mira, está metida entre medio de un cerro. Y como nosotros llegamos acá, fue bastante difícil, porque fue un acceso no menor. Entonces la pregunta es, cuando mueven toda esa cantidad de tierra, o piedras en este caso, ¿cómo las mueven? ¿Cómo las sacan? Imagínate ese trozo que está gigante, ¿y cómo lo sacaban de aquí? Esa es una pregunta que hay que resolver. Alguien debe tener la respuesta. Pensemos que el trabajo en esta mina comenzó a finales de 1700, o sea, pensemos que durante todo 1800 se dedicaron a sacar de aquí oro. Realmente es un trabajo pesado. ¿Cuánta gente estuvo trabajando acá por años? Oye, paren a Juan Carlos, que ya se quería subir ahí arriba. La pregunta era cómo iba a bajar. Se dice que el oro de esta mina benefició directamente al crecimiento de Talca y del sector. Por ejemplo, debido a que creció la economía de estas ciudades en esa época, se pudo construir el primer hospital de Talca, que en esa época era el tercer hospital en Chile. Hoy en día no es el mismo hospital, incluso el que se construyó en esa época, hoy en día es un colegio, exactamente salesianos. También se construyeron puentes y además la cárcel de Talca. Este lugar, la mina del Chivato, recibe ese nombre en realidad por una leyenda. La leyenda cuenta que en este sector se veía solo en las noches de verano un chivato totalmente cubierto de oro. En total oscuridad este chivato entraba a las cuevas y si tú al día siguiente ibas exactamente al lugar en donde entró, podías encontrar vetas de oro. Este chivato no se presentaba frente a personas codiciosas, solo frente a gente humilde. Se dice que uno cuando encontraba esas vetas
tenía toda la información acerca de cuándo gastar este dinero. Y si no se cumplía, caías en la ruina y en la total pobreza. Por lo menos esa es la leyenda y por eso recibe el nombre de Mina del Chivato. Ahora, si hablamos de la actualidad, estuve leyendo que en el año 2012 se habló acerca de retomar actividades mineras en esta zona. Eso es básicamente por el incremento del valor del oro. No sé si hoy en día esto se está explotando, no creo. En realidad se ve bastante solitario todo. Hemos estado aquí varias horas y vimos solo un auto pasar, pero pasó nomás, ni siquiera se bajó. Vamos a hacer otra subida porque al parecer aquí tenemos un mirador. Oye, pero ¿qué viste acá? No, acá por lo menos se ve espectacular. Ah, igual se ve bonito. Sí. Y todavía quedan supuestamente 700 kilos de oro por acá. ¿Cuántos cerros más habrá con oro por acá? Esta es la vista que tenemos desde el mirador. Gran lugar, hay que decirlo. Ya para ir cerrando, un tema que me llama mucho la atención. Sé que esto al parecer pertenece a un privado, pero hay algo que no me deja de llamar la atención. Es que al ser un lugar tan histórico, creo que sería muy bonito que toda la gente pueda aprender de este lugar. Imagínense acá con guías que sepan la historia totalmente cómo fue, visitas de colegio, aprender esto desde chico, ver que en el sector de la región del Maule existía una mina donde sacaban oro. Creo que es un patrimonio muy potente para la historia tanto de la región como de Chile. Sería bonito. Sé que es difícil, pero es lo que se me pasó por la mente cuando llegué a este lugar. Desde acá entonces, chiquillos, nosotros despedimos el video. Gracias, Juan Carlos, por acompañarme y nos vemos muy pronto en otro video. Cuídense. ¡Chao!